Hola, bueno, pues aquí estamos de nuevo con otro vídeo sobre las distancias lunares y creo que ya con este terminaremos porque ya está bien de tanta luna, ¿no? Este lo he titulado Distancias lunares sin medir distancias lunares. Esto pues parece un contrasentido y de hecho estrictamente hablando lo es, pero vamos a ver qué quiero decir con esto. Bueno, la idea detrás de el método de las distancias lunares, bien sea de la forma aplicado de la forma tradicional, como expliqué en un vídeo, o digamos de manera más conveniente hoy día, es decir, sin medir altura, como expliqué en el vídeo anterior, consiste en aprovechar el hecho, como ya he repetido muchas veces en esos vídeos, de que la luna es el astro que más deprisa se mueve con respecto al fondo de estrellas más o menos fijas, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que podemos imaginarnos entonces la Luna se mueve hacia el este con respecto al fondo de estrellas fijas. Esto es parando momentáneamente la rotación de la Tierra y entonces podemos imaginarnos una escala de horas fijadas a la bóveda celeste que la Luna va recorriendo. Entonces, pues digamos, la Luna viene a ser la manecilla de este reloj estelar, ¿no? Entonces, eso es lo que usamos con el fin de determinar la hora UT a partir de observar en qué posición con respecto a esta escala, es decir, a las estrellas fijas, está la Luna en un momento dado, porque la distancia entre las estrellas convenientemente elegidas y la Luna la tenemos precalculada en función de la hora UT a bordo. Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy en este vídeo es usar la misma idea, pero sin medir distancias entre la Luna y las estrellas. Es decir, vamos a usar la idea de que la Luna se mueve con respecto a las estrellas, se mueve hacia el este, y eso lo vamos a aprovechar para, en un momento dado, usar la misma idea que las distancias lunares, pero en un momento dado lo vamos a usar de otra manera para, en un momento dado, poner en hora el reloj y además obtener la posición en la que nos encontramos. Entonces, es decir, exactamente lo mismo que hacemos con las distancias lunares, pero lo vamos a hacer de una manera diferente y esto nos permitirá evitar medir la distancia lunar. Esto es interesante porque la medida práctica de la distancia lunar pues es una medida complicada de hacer con precisión, porque bueno, hay que medir en una dirección oblicua con respecto a la vertical, que es manejar el sextante en esa posición pues no es fácil, y menos en un barco que se está moviendo. Y sin embargo, como la Luna se mueve con respecto a las estrellas, pero no se mueve muy rápido, pues para tener precisión suficiente en la hora UT que obtengo del método necesito una medida de la distancia lunar muy precisa. Así que si puedo usar esta idea evitando tener que medir la distancia lunar, pues habremos ganado bastante, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar a introducir este método poco a poco, explicando primero las consecuencias de que las estrellas estén prácticamente fijas en el cielo, de manera que en todo un mes su declinación y su ángulo siderio no varía. Y sin embargo la Luna pues varía continuamente declinación y ángulo siderio porque se mueve rápido respecto a Aries, respecto a los puntos fijos del cielo, las estrellas, Aries o quien esté fijo durante un tiempo suficientemente largo, ¿no? Entonces vamos a ponernos en situación. Voy a plantear primero un problemita que vamos a resolver, como vais a ver, de manera muy sencilla. Estamos navegando y tenemos una situación de estima, la que sea. Sabemos que nuestro cronómetro no está en hora, así que tenemos un error delta t, lo vamos a llamar delta t, el error desconocido en la hora UT, es decir, esta es la diferencia entre la hora que marca el cronómetro y la que de verdad es, la hora UT que de verdad es. A pesar de esto, durante un crepúsculo vamos a suponer que medimos la altura de dos estrellas y anotamos las horas UT que marca nuestro reloj, es decir, que son erróneas, pero las anotamos.
Entonces, usando esas dos alturas que acabamos de medir con la de las estrellas a las horas estas erróneas, calculamos la correspondiente situación observada, obteniendo las dos rectas de altura, dibujándolas sobre la carta y mirando dónde se cortan esas dos rectas de altura. Ya estaréis pensando, ahora este se ha vuelto loco, porque si tengo un error que encima no conozco en la hora UT, y he dicho que para situarme con navegación astronómica he dicho hasta la saciedad que necesito tener la hora UT con precisión de un segundo, ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? Bueno, pues por un momento vamos a olvidarnos de ese problema, es decir, del problema de que tenemos la hora UT muy mal determinada porque tengo un error desconocido en el reloj, y tiro para adelante, saco el almanaque náutico y con las horas erróneas estas calculo mis rectas de altura y dibujo sobre la carta. ¿Qué es lo que obtendré? Bueno, obtendré una situación observada que es errónea, claro, pero de antemano sé algo sobre esta situación observada, y es lo siguiente, y esto es lo que tenemos que entender sin lugar a duda para poder aplicar este método alternativo a las distancias lunares. La latitud observada que obtendré, la latitud de este punto que obtendré del corte de dos rectas de altura que son erróneas, será sin embargo correcta. Esta será la latitud en la que de verdad nos encontramos, a pesar de que la hora que he usado para el cálculo de las rectas de altura tiene un error desconocido. La longitud, sin embargo, estará desplazada hacia el oeste si el reloj está adelantado, si delta t es un adelanto, y estará desplazada hacia el este si el reloj está atrasado. ¿Y cuánto estará desplazado? Pues 902,46 minutos de arco por cada hora de adelanto o de atraso. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una conclusión muy importante porque es la base del método que vamos a usar para determinar delta t y determinar la posición en la que de verdad nos encontramos. Entonces, así que vamos a explicar a qué se debe esto. Vuelvo a poner la conclusión ahí. Entonces, pues el primer hecho es, o sea que la latitud es la correcta, está claro a qué se debe, y es que se debe a que, puesto que se trata de estrellas, esto no lo puedo hacer con planetas, con el Sol y ni mucho menos con la Luna, pero si son estrellas, resulta que la declinación que he usado en los cálculos será correcta, porque no varían todo un mes. Claro, mi reloj tendrá un error de los minutos que sean, pero la declinación la miro solo en un mes. Y el ángulo sidereo de la estrella también será correcto. Sin embargo, el error en el horario en Greenwich de la estrella que he usado en el cálculo de la recta de altura sí que tendrá un error, que será hacia el oeste o hacia el este, dependiendo de que el reloj esté adelantado o atrasado. Si el reloj está adelantado, he mirado en un instante posterior al que de verdad es, y como los horarios crecen hacia el oeste, el horario en Greenwich será más grande de lo que en realidad es si la hora hubiese sido la correcta, y al revés si el reloj está atrasado. ¿Y esto por qué es? Porque, bueno, porque la Tierra rota y el horario en Greenwich pues se mide con respecto a Greenwich, que rota con la Tierra, obviamente, ¿no? Así que aunque el ángulo siderio de la estrella no cambie, el horario en Greenwich sí. Y entonces, ¿a cuánto será igual el error que tengo en el horario en Greenwich en el que he usado? Pues igual a lo que haya cambiado el horario en Greenwich de Aries
en el tiempo delta t, porque el horario en Greenwich de una estrella, os recuerdo, ¿a quién es igual? Al horario en Greenwich de Aries más el ángulo siderio, porque os recuerdo que el ángulo siderio no es más que el horario en Aries de la estrella, ¿de acuerdo? La estrella no varía su posición durante delta t con respecto a Aries, pero Aries sí varía con respecto a Greenwich. Entonces, ¿y cuánto? O sea, ¿y esto qué quiere decir entonces? Esto quiere decir entonces que os recuerdo que el centro del círculo de altura pues es la posición del centro del círculo de altura tiene de latitud la declinación y de longitud el horario en Greenwich del astro. Así que tendré dos círculos de altura que he usado para calcular la situación observada que están desplazados en longitud, pero no en latitud. La declinación, insisto, es correcta. En longitud están desplazados lo que haya variado el horario en Greenwich de Aries en el tiempo delta t de error que tiene mi cronómetro. ¿Mm? ¿Y eso cuánto es? ¿15 grados por hora? No. Os recuerdo que el horario en Greenwich de Aries aumenta un pelín más de 15 grados por hora de tiempo universal. Ahora iremos a eso. Y de hecho, fijaros aquí. Por ejemplo, pues cojo este día, el 7 de diciembre del 2021, si veo cuánto ha cambiado aquí desde la 0 a la 1, de las 0 horas UT a la 1 hora UT, el horario en Greenwich de Aries, pues si resto esas dos cosas me sale 902,5. Si lo miro en otro momento, me sale que si resto esto menos esto, sale 902,4. En otro momento, por ejemplo aquí, resto esto menos esto, sale 902,5. Es decir, que ¿esto qué quiere decir? ¿Que Aries va dando pequeños acelerones, luego se frena un poquito, vuelve a acelerar? No. Esto es la consecuencia de que estos horarios que hay calculados aquí están redondeados a la décima de minuto. Si uno hace esta cuenta manteniendo todos los decimales, lo que obtiene es precisamente 902,46. ¿Qué es lo que varía? El horario en Greenwich de Aries por hora de tiempo universal, por hora solar media. Y os lo voy a recordar de dónde sale este número, cosa que debería estar clara ya si has visto con cuidado el vídeo que dediqué en su día a cómo se mide el tiempo. Pero bueno, vamos a ver, dibujamos la esfera celeste desde arriba, un meridiano en un momento dado, y imagínate que en un instante dado tengo a Aries y al Sol medio. Esto no tiene nada que ver con el Sol de verdad. El Sol de verdad andará por aquí cerca porque es el perrito faldero del Sol medio, pero eso no me interesa ahora, porque UT me dice dónde está el Sol medio, no dónde está el Sol de verdad. Entonces, en un instante dado, imaginemos que tengo pues Aries y el Sol medio pasando por un meridiano dado. Un día siderio después, ¿qué habrá pasado? Pues esto lo recordarás, ¿no? Un día siderio se define como el tiempo que tarda Aries en volver a estar en el mismo punto, es decir, Aries volverá a estar en el meridiano inicial, pero mientras han transcurrido 24 horas sidéreas, el Sol medio ha huido hacia el este a lo largo del ecuador, porque el Sol medio da una vuelta al ecuador celeste en un año, es decir, a razón de 0,998 grados por día, así que un día después estará aquí, y por lo tanto eso, que son los 0, para que vuelva a transcurrir, para que hayan transcurrido 24 horas solares medias en lugar de 24 horas sidéreas, todavía tiene que pasar un tiempo más, la esfera tiene que seguir rotando, tiene que rotar estos 0,998 grados. ¿Y eso cuánto tarda? Pues si en 24 horas solares medias, o sea, si la esfera celeste tarda un día siderio en rotar 360 grados, pues en rotar estos grados tarda, regla de 3,94 minutos. O sea que 24 horas solares medias
que es el tiempo que tarda en sol medio en estar de aquí a volver a estar aquí, son más de 24. Aquí, por cierto, me he equivocado, esto es un 3, claro, esto es un 3. Tarda un poquito más, que es el tiempo extra de tiempo siderio que tarda la esfera en poner este punto aquí. Y por lo tanto puedo hacer la cuenta al revés, insisto, esto es un 3, 3,94, y por lo tanto puedo hacer la cuenta al revés. Si 24 horas solares medias son 24 horas 3,94 minutos sidéreos, pues 24 horas sidéreas son, que es lo que tarda en dar una vuelta Aries, pues son regla de 3, X horas solares medias, hacéis la cuenta, son 23,9345 horas. O sea, un día siderio es más corto que un día solar medio. Esto ya esto ya lo tenéis muy claro, pero no está de más repasar las cosas de vez en cuando, ¿no? Así que esto qué quiere decir, que Aries recorre, rota 360 grados en 23,9345 horas solares medias, es decir, horas UT. Así que en una hora UT recorre 360 grados dividido entre esto, que son 15,04105, es decir, un pelín más de 45 grados por hora, como había comentado antes. Y si esto lo ponéis en minutos, que son los 902,46 minutos que aumenta el horario en Greenwich de Aries por hora UT. Así que con esto, por cierto, claro, como los círculos de altura entonces de estrellas, si tengo un error en la hora, están desplazados horizontalmente, o sea, a lo largo de un paralelo, pero no a lo largo de la declinación de la latitud, pues del punto de corte de dos círculos de altura que están desplazados en sentido este-oeste, lo que tengo es una situación que tiene la latitud correcta, pero la longitud incorrecta. Aunque la UT usada no sea correcta. Así que acabamos de encontrar de esta manera otro método más para calcular la latitud en la que nos encontramos, además de la meridiana y de la altura de la polar. Pues en un momento dado, en el crepúsculo, medimos la altura de dos estrellas, trabajamos la recta de altura, y aunque sepamos que tenemos la hora mal, la latitud será correcta. ¿De acuerdo? Aquí hay una cuestión práctica. Como la hora UT que estamos utilizando es incorrecta, pues cuando calculemos las rectas de altura de las estrellas, lo que sucederá es que obtendremos unas diferencias, unas delta de A, unas diferencias de altura entre la altura que he medido y la calculada, la estimada, que será enorme, porque la altura estimada la he calculado resolviendo el triángulo de posición con una hora UT que es falsa. La que he medido la he medido a la hora que de verdad es y que yo desconozco. Así que, claro, ¿qué tengo que hacer entonces? Si las diferencias de altura en las rectas de altura es enorme, pues lo que tengo que hacer es iterar el cálculo. Claro, no es verdad entonces, si la delta de A es enorme, aproximar el trozo de círculo de altura por una recta, pues es falso, porque no puedo despreciar la curvatura del círculo de altura. ¿Qué hago? Obtengo una situación de altura de esas dos rectas de altura con delta de A enorme, y esa situación observada no me la creo, pero es bastante mejor que la situación estimada que yo tenía. La utilizo de nueva situación de estima, vuelvo a recalcular la recta de altura y repito el cálculo, lo itero hasta obtener convergencia. Normalmente con un par de iteraciones es suficiente. Y como de costumbre vamos a hacer un ejemplo. Y el ejemplo es que el 15 de diciembre del 2021 pues estamos navegando por el Mediterráneo y nos encontramos en la situación de estima esta. La altura del observador 4 metros sobre el nivel del mar y el error de índice 0. Vamos a suponer primero, esto es un ejercicio digamos teórico para que veáis, para que entendamos el fundamento de lo que estamos haciendo. Vamos a suponer primero que nuestro cronómetro está perfectamente en hora y medimos en el crepúsculo vespertino las alturas de Altair y Dicta con estos resultados.
como siempre he dicho y repito siempre, estos son los promedios de la serie de alturas y horas que hemos anotado para cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y medimos una y 3 minutos después, pues la otra, ¿de acuerdo? Si uno con esto, supongamos que esta es la hora de verdad, ¿eh? Pues uno calcula las rectas de altura, pues obtiene unas cosas normales. Y si uno con esta recta, con estas rectas de altura lo dibujo en la carta, obtiene la situación observada, que es esa. Y esto es exacto porque esto lo he hecho con un programa de navegación astronómica, con lo cual esto es rigurosamente exacto. Si a esta hora yo mido esta altura precisamente, y por supuesto como soy un experimentado almirante de yate, manejo el sextante sin cometer ningún error de manejo en el sextante, o sea, estas alturas todo esto es exacto. Así que de verdad estoy en esta situación, ¿vale? Te puedes entretener en darle al pause del vídeo y hacer estos cálculos con el almanaque náutico y obtener esto, ¿vale? Bueno, vamos a suponer ahora, sin embargo, que hemos hecho exactamente las mismas observaciones, pero hay algún bromista a bordo que, sin que yo me haya enterado, me cambió la hora del reloj que usó para anotar y le puso pues 12 minutos 10 segundos de adelanto. Es decir, tengo ahora un reloj, he hecho las mismas anotaciones, las mismas medidas, esta es la verdad. Pero bueno, ahora la situación es que yo lo que anoto es las mismas alturas que las he medido, pero he anotado horas erróneas porque el error me lo habían trucado. Hay un graciosillo a bordo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué pasa. Lo que estaba diciendo antes, lo que he dicho antes es que si yo calculo las rectas de altura y obtengo la situación observada, debería obtener una situación observada que tiene esta latitud y esta longitud completamente diferente, claro. Esta es la verdad. No puedo obtener la longitud a partir de estas medidas porque tengo las horas erróneas, pero sí la latitud. Eso es lo que quiero mostraros. Entonces, vamos a trabajar las rectas de altura. Voy a poner aquí, esta es la verdad, pero esto es lo que yo tengo. Yo estoy exactamente en las mismas condiciones, tengo la misma situación de estima, he hecho las mismas medidas, pero tengo ahora, puesto que tengo este error, pues las medidas, las horas que he anotado son estas. Trabajo las rectas de altura, esto te insisto, dale al pause y hazlo y obtienes estos resultados. Y si ahora con estos resultados, fijaros lo que os estaba diciendo, mirar qué diferencia de altura, 134,5 y menos 61,3. Si a uno le pasa esto cuando está navegando y mide unas alturas y le pasa esto, lo primero que uno piensa es, ya me equivoqué en las cuentas, repasa las cuentas y le vuelve a salir lo mismo. Conclusión, he medido 2 estrellas, una de 2, o Altair y Dibna, que yo creía que eran Altair y Dibna, y he ido al almanaque a ver el ángulo sideral y la declinación de Altair y Dibna para hacer estas cuentas, pues no eran Altair y Dibna, o la hora está mal. Es decir, hay dos posibilidades: o no son los astros que yo creo haber medido, o la hora está mal, una vez que he comprobado que no me he equivocado en los cálculos, ¿vale? Bueno, como estoy seguro que eran Altair y Dibda, pues lo que ha pasado aquí es que la hora está mal. Pero bueno, yo tiro para adelante y hago mi representación gráfica de las dos rectas de altura. Claro, fijaros qué escala más tremenda, porque tengo que pintar 134 grados, con lo cual ya os podéis imaginar que la precisión de esta situación observada con estas escalas, pues no es, digamos que no es muy allá. Pero eso no importa, porque como ya os digo, como ya os he dicho, las rectas de altura no dependen de la situación de estima dentro de un orden. Esto no está dentro de un orden porque esto es tan grande que no es verdad que pueda despreciar la curvatura del círculo de altura. Pero en cualquier caso, esta situación de estima, que la obtengo de aquí gráficamente, es bastante mejor que esta situación de estima que yo tenía anotada para calcular esta posición.
Así que anoto esta situación de estima que saco de la primer cálculo y ¿qué hago? Digo, pues ahora vuelvo a calcular estas mismas rectas de altura con estos mismos datos de partida, pero en lugar de con esta situación de estima, con esta. Y si eso lo hacéis, insisto, te recomiendo que le dejes la pausa y lo hagas, lo que obtienes es esto. Y mirar ahora qué diferencias de altura. Esto ya es una cosa absolutamente razonable. Aquí esta situación de estima es aceptable, magnífica para calcular la posición observada a partir de estas dos medidas. Y entonces lo dibujo. Ya lo dibujo con una escala que es una cosa perfectamente razonable. Y cuando dibujo estas dos rectas de altura, lo que obtengo es esta situación observada que obtengo a partir de aquí gráficamente y que sale 36,35,8 y 12,53,2. Compararla con la verdad que tenía que he hecho la trampilla de partir de una situación conocida. ¿Lo veis? He obtenido la latitud correcta. Bueno, claro, evidentemente hay una decimilla que se debe pues, a todos los redondeos, al método gráfico, el teorema del punto gordo. Esto es exacto. Sin embargo, tengo un error de ¿cuánto? Tengo un error en la longitud de 3,0466 grados hacia el oeste. La longitud correcta es esta y yo obtengo 3,0466 grados hacia el oeste, como corresponde a que el reloj está adelantado. Está adelantado 12 minutos 10 segundos. Que me puso el cachondo de la tripulación que me tocó el reloj, ¿no? ¿Y cuadra eso con lo que había dicho? Pues claro, ¿esto cuánto es? Esto cuadra con los 90, el desplazamiento hacia el oeste que corresponde por estar adelantado de 902,46 minutos por cada hora de adelanto. Pues sí, porque si 902 lo divido entre 902 entre 60 para ponerlo en grados, si 902,46 entre 60 grados cada hora, que es lo que digo aquí, pues entre los yo he obtenido una diferencia de 3 grados, esto corresponde a un adelanto de X minutos, y esta regla de 3, X sale 12 minutos 9 segundos, que es lo que me habían puesto, lo que me había puesto de adelanto el bromista. ¿Lo veis? O sea, resumiendo, he medido la altura de dos estrellas, he anotado las horas UT como si estuviese siendo navegación astronómica estándar, pero con un error que no estaba en hora, y he sido capaz de obtener la latitud correcta. Y no puedo obtener esto lo he hecho para comprobar que todo cuadra y que entendamos lo que está pasando. Esta parte de aquí yo tengo esto, sé que esto es correcto y sé que esto es incorrecto. Evidentemente, como no tengo el reloj en hora, no puedo hacer esta comprobación. Yo no sé dónde estoy de verdad en longitud y por lo tanto no puedo saber que el error en longitud es este y no puedo extraer el adelanto del reloj. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces ahora por cierto, claro, esto es lo que estos son los 15,041 grados por hora que varía el horario de Aries en Greenwich, como discutí antes, ¿no? Con el sol medio y Aries y toda esta gente. Bueno, ¿y qué pasa? La pregunta ahora es, o sea, esto guardarlo ahí, esto está claro, ¿no? Si calculo la posición observada con dos rectas de altura, aunque tenga las horas de las observaciones, las horas UT de las observaciones incorrectas, obtengo la latitud correcta y la longitud pues desplazada hacia el este o hacia el oeste según que el reloj esté atrasado o adelantado, ¿de acuerdo? Y si hago lo mismo con la recta de altura de la Luna, mido la altura de la Luna y anoto la hora incorrecta, ¿qué pasará? Bueno, pues en el caso de la Luna tengo dos diferencias comparadas con las estrellas. La primera diferencia es que la declinación de la Luna no es constante. Durante la declinación de la Luna, de hecho, varía bastante rápido. Así que en el tiempo delta t, pues habrá variado.
Así que no es verdad que el círculo de altura de la Luna se desplace solo hacia el este o hacia el oeste como ocurre con el de la Luna. Se desplaza en una dirección que no es paralela al ecuador, porque su declinación durante delta t varía, y la declinación es el centro, la declinación en el instante de la medida es el centro es la latitud del centro del círculo de altura. Y la otra diferencia es que el horario en Greenwich de la Luna aumenta con el tiempo más despacio que el de las estrellas, porque la Luna se mueve hacia el este con respecto a ella. O sea, este es efectivamente la base del método de las distancias lunares que he puesto gráficamente al principio, con la Luna recorriendo como si fuese las manecillas de un reloj estelar. La Luna se mueve hacia el este con respecto a las estrellas, y por tanto con respecto a las estrellas o cualquier cosa fija que haya en el cielo, o sea, Aries. O sea que el ángulo siderio de la Luna, al contrario de lo que ocurría con las estrellas, también varía durante el tiempo delta t. ¿Cuánto varía el ángulo siderio de la Luna durante el tiempo delta t de error que tengo en el cronómetro? Vamos a llamarlo variación del ángulo siderio de la Luna. Delta a ángulo siderio de la Luna en el tiempo en el error del cronómetro. Vamos a echar esa cuenta. ¿Cuánto varía? Bueno, como la relación entre el ángulo siderio de la Luna y el horario en Greenwich de la Luna, de cualquier astro, la relación entre ángulo siderio de un astro y horario en Greenwich es esta, como siempre, ¿no? Porque, y vuelvo a recordarte, esto es el horario en Aries del astro y este es el horario en Greenwich del astro, siempre hacia el oeste. Pues el astro está de Greenwich, que es esto, pues la suma de las dos cosas, como es obvio, ¿no? Entonces el ángulo siderio de la Luna en el tiempo, en el error del cronómetro, es decir, cuánto lo que varía el ángulo siderio de la Luna en el tiempo delta t es lo que se ha desplazado hacia el este en el tiempo delta t, debido al movimiento respecto al fondo de las estrellas. ¿Y eso a quién será igual? Pues a lo que haya variado el ángulo horario de la Luna, minutos de arco. Esto quiere decir el medido en minutos de arco. Lo que haya variado el horario en Greenwich lo que varía el horario en Greenwich de la Luna en una hora, menos los 902,46 que os acabo de demostrar que varía el horario de Aries en Greenwich en una hora, multiplicado por las horas de adelanto o atraso. O sea, ¿qué he hecho aquí? Pues esto lo paso para acá, así que lo que varía el ángulo siderio, lo que varía el horario en Greenwich, menos lo que varía el horario en Greenwich de la Luna, menos lo que varía el horario en Greenwich de Aries. Y lo que varía el horario en Greenwich de Aries, insisto, es 902,46 minutos por hora. Así que tengo que multiplicar por el delta t las horas que sean. Esto está claro, ¿no? ¿Y esto de aquí cuánto es? Bueno, pues eso de ahí... eso de ahí no es constante todas las horas, como ocurre. Esto es constante para Aries, lo que varía el horario en Greenwich de Aries en una hora es constante, pero no de la Luna. ¿Por qué? Porque la Luna tiene su órbita propia y tiene que cumplir, que es elíptica, y tiene que cumplir la segunda ley de Kepler, y unas veces va más deprisa y otras veces más despacio. Entonces, ¿de dónde puedo sacarme esto de aquí? Pues del almanaque náutico. Tengo el almanaque náutico y fijaros, el almanaque náutico, fijaros la columna que pone aquí, diferencia. ¿Qué es esta columna? Y los que hayáis estudiado esto por ahí usando otras fuentes y no mis vídeos, pues esto ¿para qué lo incluye? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto lo incluye el almanaque para para ayudarte a hacer las reglas de 3 entre 2 horas para obtener el horario de la Luna entre 2 horas UT, que será cuando tengas que usarlo, porque no vas a haber medido a una hora UT exacta, ¿no? Y esto para que no te hernies, el ROA siempre velando por nosotros, para que no te hernies, pues te hace la regla de 3 por ti, y entonces vas a las páginas del final y pones la corrección por minutos y diferencia y no sé qué. O sea,
un lío del 15, pero esta información que incluye el almanaque pues ahora nos viene bien. O sea, ¿cómo está hecho? ¿Qué es esta diferencia? Pues esta diferencia, fijaros, el almanaque náutico para hacer esas reglas de 3 de interpolación al final lo que hace es, primero, supone que el horario en Greenwich de la Luna aumenta en una hora 859 minutos de arco. ¿Lo veis? 859 minutos menos que los 946. ¿Por qué? Porque mientras que transcurre una hora UT, la Luna se escapa hacia el este y como el horario en Greenwich se mira hacia el oeste, pues hay que restarle a los 902,46 que rota el cielo en una hora lo que haya huido la Luna hacia el este. Pero claro, lo que huye la Luna hacia el este, como estaba diciendo, no es constante todo el rato. ¿Por qué? Porque la velocidad de traslación de la Luna a lo largo de su órbita tiene que cumplir la segunda ley de Kepler, y una vez se va más despacio, por lo tanto, y otra vez se va más deprisa. Entonces lo que hace el almanaque es, primero, las tablas que hay al final para hacer la regla de 3 suponen que en una hora varía esto y después aplica una corrección por lo que falte o sobre de esto. Y esa corrección, esa diferencia, pues es esta que viene aquí. Es decir, esta diferencia no es más que ir restando las 2 horas. Fijaros que aparecen las diferencias entre 2 horas. Si yo quiero saber de dónde se saca la almanaque esta diferencia, pues muy simple. Por ejemplo, pongámonos aquí. ¿Cuánto vale la diferencia aquí? ¿Cuánto varía el horario en Greenwich de la Luna entre las 20 y las 21 este día? Pues esto menos esto. 82,40,4 menos 68,16,2. Y esos son 864,2, que eso es lo mismo que si le resto los 859 estos, pues entonces me quedan 52, me quedan 5,2, que es lo mismo que 52 dividido entre 10. Si veis aquí, la diferencia que pone entre estas 2 horas es 52. Es decir, estas son las décimas de minutos de más que varía el horario en Greenwich de la Luna entre estas 2 horas con respecto a 859 minutos. O sea, esto que tengo aquí. ¿Lo veis, no? Creo que está claro. A mí las reglas de 3 esas que trae detrás el almanaque no me interesan para nada. Yo interpolo con mi regla de 3, pero esto ahora me interesa, porque yo lo que quiero saber ahora es cuánto varía esto, para saber cuánto varía el ángulo siderio de la Luna en una hora. Así que con esta información me voy al almanaque y saco el div, lo divido entre 10 para ponerlo en minutos, porque insisto, estos son décimas de minuto, como veis echando esta cuenta, y ya tengo que entonces esto lo escribo como 859 más div dividido por 10 menos esto de aquí. Así que ya tengo lo que varía el ángulo sidereo de la Luna en una hora UT. Un día dado, entre 2 horas UT dadas, tengo que ir al almanaque para obtener esta diferencia. ¿De acuerdo? Así que si hago la cuenta, pues esto le resto esto y me queda div menos 43,46 por el atraso o adelanto del reloj. Esto es lo que ha cambiado el horario, el ángulo sidereo de la Luna durante el error del cronómetro. Esto lo vamos a llamar nu, para no escribir tanto. Div dividido por 10 lo vamos a llamar nu. Es decir, que nu lo sacamos siempre del almanaque, nos venimos al instante en cuestión, miramos el div, lo dividimos por 10. Así que finalmente lo que obtengo es que el ángulo sidereo de la Luna, el minutos de arco, varía durante el error del cronómetro expresado en horas esta cantidad. Y fijaros una cosa, esta cantidad es negativa siempre, porque esta nu, que es diferencia entre 10, nunca llega a ser mayor que 43. Y eso es lo lógico. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Que el ángulo sidereo varíe. Para que el ángulo sidereo varíe una cantidad negativa, es decir, disminuya con el tiempo, es que el astro se mueve con respecto a los
puntos fijos del cielo, es decir, las estrellas, y Aries se mueve hacia el este, que es lo que ya hemos repetido hasta la saciedad que hace la Luna. Se mueve hacia el este con respecto a las estrellas, con respecto a Aries. ¿De acuerdo? Esto es lo que estaba diciendo. Bueno. Entonces ahora, esto espero que hasta aquí lo hayamos entendido bien, y ahora vamos a suponer que tenemos una situación de estima SE. Medimos la altura de dos estrellas y de la Luna de manera simultánea, es decir, con pocos minutos de intervalo, como siempre, una medida detrás de otra. Nuestro reloj está perfectamente en hora, vuelvo otra vez al problema ideal, está perfectamente en hora, marcando la hora UT exacta. Supongamos además que paramos el barco para que no haya efecto, porque siempre hemos dicho que si hay 2 o 3 minutos, 4 o 5 minutos de diferencia entre una medida y otra, las rectas de altura las considero simultáneas porque el movimiento del barco pues es despreciable, pero claro, como estamos viendo efectos muy pequeños que tienen en cuenta cómo se desplaza la Luna respecto al fondo de estrellas, que aunque sea el astro que más deprisa se desplaza respecto a las estrellas, pues no lo hace tan rápido como para que podamos perder precisión. Es decir, tenemos que minimizar siempre los errores. Pues vamos a suponer además que el barco lo paramos mientras medimos, para que no haya, para hacer todas las medidas desde la misma posición. Así que entonces no importa que las medidas no sean estrictamente simultáneas. Entonces, como somos unos experimentados almirantes de yate, hemos manejado el sextante con total precisión, de manera que las medidas son exactas. Es decir, otra vez vuelvo al ejemplo en el que todo es exacto. ¿Qué ocurrirá entonces cuando vaya a la carta y dibuje las tres rectas de altura? Pues evidentemente las tres rectas de altura se cortarán en un único punto, que es la situación que la voy a llamar SV, de situación verdadera en la que realmente estoy. Yo estoy ahí. Y las tres rectas de altura, como no hay errores en ninguna de las medidas, no hay errores en el tiempo, el barco no se ha movido, todo es perfectamente fijo, pues entonces fijo y exacto, pues la situación que obtengo de las tres rectas de altura, del corte de las tres rectas de altura, que se cortarán estrictamente en un punto, que es la situación en la que de verdad estoy. ¿Vale? Bueno, pero ahora vamos a suponer que hacemos exactamente lo mismo, medimos dos rectas de altura, dos alturas de la Luna, de dos estrellas y de la Luna, con el barco parado, manejando el sextante a la perfección, pero ahora otra vez el bromista me ha metido un error que yo no conozco, delta T horas en el cronómetro. ¿Qué pasará ahora cuando dibuje las rectas de altura en la carta? Pues las dos rectas de altura se cruzarán en un punto S0 que tiene la latitud exacta, es decir, la misma que SV, la latitud en la que de verdad estoy. Esto es el ejemplo que acabamos de resolver hace un momento, pero está desplazado 902, S0 está desplazado 902,46 por delta T, minutos de arco, que esto lo comenta el horario en Greenwich de una estrella en delta T hora. Vuelvo a repetir, hacia el oeste de SV si delta T es un adelanto, o hacia el este de SV si delta T es un atraso. Esto es lo que hemos discutido antes con cuidado y con el ejemplo, ¿no? Y la recta de altura de la Luna. Pues la recta de altura de la Luna tiene dos efectos, como ya os comenté. En el tiempo delta T no solo varía el horario de la Luna, sino que también varía su declinación. Pero por un momento vamos a suponer que la declinación de la Luna no varía durante el tiempo delta T, solo varía el horario en Greenwich. Entonces la recta de altura de la Luna estará desplazada hacia el oeste o hacia el este de SV, pero solo 859 más nu delta T minutos de arco, porque eso es lo que aumenta el horario en Greenwich de la Luna en delta T, como acabamos de discutir antes.
¿De acuerdo? Es decir, la Luna se desplaza más o se desplaza menos, eh, se desplaza más o se desplaza menos, pero se desplaza menos hacia el oeste. O sea, el horario en Greenwich de la Luna aumenta en una hora menos que el de Aries, porque la Luna durante esa hora huye un poquito hacia el este. Nada nuevo, ¿no? Y lo que aumenta el horario en Greenwich de Aries es en una hora, es esto como acabamos de ver. Entonces, si dibujamos sobre la carta la situación S0 obtenida de la recta de las dos estrellas, como hicimos en el ejemplo, y la recta de altura de la Luna, obtendremos que esta última, la recta de altura de la Luna, estará desplazada hacia cero una distancia que es ¿quién? Pues lo que se desplaza desde SV hacia el oeste, la recta de altura de la Luna menos lo que se ha desplazado lo que se ha desplazado ese cero desde SV, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Y esto es precisamente lo que habíamos calculado, o sea, la variación del ángulo sideral de la Luna durante el tiempo delta t de error del cronómetro. Hacia el este, si fijaros, hacia el este de S0 si delta t es un adelanto, y hacia el oeste si es un atraso. Vamos a verlo gráficamente para terminar de comprenderlo. Entonces, tengo una SE y tengo una SV que es donde de verdad estoy, y que yo no la sé porque tengo el cronómetro, digamos, voy a dibujar un caso, el caso en el que el cronómetro está adelantado de hora. Yo esta recta, esta situación no la puedo saber porque como el cronómetro es erróneo, si dibujo las rectas de altura de la Luna no se van a cortar aquí. De la Luna, perdón, de las estrellas, dibujo las dos rectas de altura de las dos estrellas y se cortan aquí. Esto es lo que he llamado la S0, ese punto, que tiene la longitud correcta, pero está desplazado hacia el oeste. ¿Por qué hacia el oeste? Porque el cronómetro está adelantado. ¿Cuándo está desplazado hacia el oeste? Lo que ya hemos dicho varias veces, lo que ya he discutido varias veces, los 902,46 minutos de arco por los delta t, el error en horas del cronómetro. ¿De acuerdo? Porque esto es lo que varía el horario en Greenwich de una estrella por hora, porque es lo que varía el horario en Greenwich por hora, 900 en este tiempo, no por hora, porque está multiplicado por las horas de atraso o adelanto. Esto es lo que varía el horario en Greenwich de Aries durante delta t, y por lo tanto lo que varía el horario en Greenwich de las estrellas durante delta t, porque el ángulo siderio de las estrellas no cambia en delta t. ¿De acuerdo? Bueno, pero ahora, ¿qué pasará con la Luna? Si la declinación de la Luna, que es lo que estoy suponiendo, ya corregiremos esto después, si la declinación de la Luna no variase en este tiempo, pues ¿qué ocurrirá? Pues yo calculo la recta de altura de la Luna, por ejemplo, y me sale así. ¿Cuánto está desplazada la recta de altura de la Luna respecto a SV, a la verdadera posición en la que estoy? Pues lo que dije antes, la recta de altura está desplazado, lo que haya variado, insisto, si no hay cambio de declinación de la Luna, pues estará desplazada lo que haya cambiado el horario en Greenwich de la Luna en delta t, y eso es esto de aquí, ¿vale? Entonces, lo que yo preguntaba es ¿a qué distancia corta la recta de altura de la Luna el paralelo en el que de verdad estamos, medido desde CO? Es decir, yo me estaba preguntando esta distancia de aquí, esa distancia de ahí, pues es precisamente la diferencia de esto menos esto. Y fijaros lo que pasa aquí, es hacia el este. Si el cronómetro está adelantado,
con respecto a la situación determinada por el corte de las dos rectas de altura, la recta de altura de la Luna está desplazada hacia el este, porque se desplaza desde la verdadera posición en la que estoy menos hacia el oeste. Está claro, ¿no? Con el dibujo. Así que si, y bueno, vamos a poner si el reloj está adelantado, pues el delta t es positivo, marca más de lo que tenía que marcar, y si el reloj está atrasado, marca menos, delta t es negativo. Así que fijaros, si esto es positivo, que es el caso, estoy dibujando un caso adelantado, fijaros lo que me sale, el delta t es positivo, esta diferencia es negativa, porque si esto es positivo, como este paréntesis es negativo, o insisto, la nuestra siempre es más pequeña que 43,46, pues me está saliendo que este desplazamiento es negativo, como debe ser. Si es al este es negativo, si es al oeste es positivo. ¿Y por qué al este negativo? Porque este es el ángulo siderio, y los ángulos siderios aumentan hacia el oeste. Luego, si tengo una diferencia hacia el este, pues esa diferencia es negativa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea para determinar la hora y determinar la hora? O sea, para corregir el cronómetro, determinando el adelanto, el error del cronómetro, y de paso obtener la latitud y la longitud, esta manera alternativa usando el movimiento de la Luna. Alternativa a las distancias lunares, pues entonces, la idea es usar precisamente este desplazamiento para de ahí obtener la delta t. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo espero que hasta ahora tengas claro qué pasa con las rectas de altura de la estrella si el cronómetro tiene un error, y qué pasa con la recta de altura de la Luna si el cronómetro tiene un error, aunque de momento solo hemos supuesto que la Luna no varía de declinación durante el error del cronómetro, pero eso lo vamos a arreglar ahora. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, fijaros lo que hacemos. Estamos navegando por ahí, tenemos un cronómetro que tiene un error, y queremos poner en hora el cronómetro y de paso calcular la posición. Entonces, durante un crepúsculo, medimos las alturas de dos estrellas y de la Luna, y anotamos sus correspondientes horas erróneas, y esto lo hacemos pues todo seguidito, y a ser posible paramos el barco durante la medida para disminuir el error, y medimos con todo cuidado, promediamos, o sea, hacemos varias medidas de cada uno de los astros, promediamos, como ya saben. Segundo paso, con las dos rectas de altura, con las dos estrellas, calculamos las rectas de altura a partir de nuestra situación de estima y obtenemos la posición S0, donde se cortan las dos rectas de altura. Naturalmente tendré que iterar el cálculo como hice en el ejemplo anterior, porque como el cronómetro tiene un error, pues las diferencias de altura que me salen de entrada son enormes. Esto es lo que acabamos de hacer en el ejemplo anterior. ¿Y ahora qué hago? Fijaros lo que hago ahora. Ahora uso esta situación observada que he calculado, la S0 observada, es la que uso como situación de estima para calcular la recta de altura de la Luna. Entonces ya sé que si la declinación de la Luna no variase durante el delta t, esta recta de altura cortará al paralelo de latitud a esta distancia, que es la variación del ángulo siderio de la Luna durante las delta t horas, a esta distancia en minutos de arco. Estos son minutos de arco de SO, y estará hacia el este si de S0, el punto de corte de la recta de altura de la Luna, con el paralelo de latitud delta 0, pues estará hacia el este si delta t es un adelanto, y hacia el oeste si es un atraso. Esto es lo que acabamos de hacer en lo que acabo de mostrarte gráficamente hace un momento, ¿no? Y además, como la declinación de la Luna sí habrá variado, pues durante delta t habrá un desplazamiento adicional de la recta de altura con respecto a SO debido a la variación de declinación. ¿De acuerdo? Así que la situación es esta. Vamos a hacerlo gráficamente. Yo he calculado las dos rectas de altura de las estrellas, la he iterado y he obtenido esta situación observada.
sé que esta situación observada tiene la latitud correcta, la longitud incorrecta. Bueno, pues sé que este paralelo es de verdad donde me encuentro. La situación SV, que es la que yo quiero hallar, estará por aquí, por algún sitio. No sé para dónde, porque no sé si el reloj está adelantado, si está atrasado. Si el reloj está adelantado, SV está hacia aquí, hacia el oeste, hacia el este de S0. Y si está atrasado, pues la situación de verdad está más para acá, más para el este de S0. Pero como no sé si el reloj tiene atraso o adelanto, esto es todo lo que sé. Entonces, aquí ahora calculo con esta situación de estima, calculo la recta de altura de la luna y la dibujo. Por ejemplo, me sale un azimut de SZ de la luna, por ejemplo, así. Entonces trazo para, tengo una delta de altura de la luna, dibujo, esa es la recta de altura de la luna. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora lo que ya sé es que, fijaros, puesto que la recta de altura de la luna corta la recta de altura de la luna corta al paralelo de latitud en el que estoy, al este de S0, pues ya sé que el reloj está adelantado, como acabo de discutir antes. Y ese adelanto estará compuesto por este adelanto está adelantado estas millas. Vamos a empezar con millas. Estos son millas. Diferencia de altura sobre el círculo máximo de la Tierra, que es la proyección sobre la superficie de la Tierra del círculo vertical de la Luna. ¿De acuerdo? Bueno, esta diferencia lo vamos a llamar delta S en millas. Esto no lo tenía que haber llamado delta S, porque delta S llamé a la variación del ángulo sidéreo de la Luna. Esto, bueno, vamos a... Aquí comete un error, tenía que haber llamado pues el desplazamiento total. No sé por qué lo he llamado delta S. Me explico, ¿no? Bueno, esto lo sé calcular. Las millas que son esto es un triángulo rectángulo en el que, bueno, pues esto es 90 menos el azimut de la luna, pues como este es el ángulo contiguo este es el cateto contiguo a este ángulo, pues el coseno de este ángulo es la diferencia de alturas de la recta de altura de la luna dividido por el coseno de este ángulo de aquí. Y como el coseno de 90 menos z es el seno de z, pues tengo esto. Estos son millas. Pero claro, yo no quiero esto en millas, lo quiero en minutos de arco, porque lo que yo quiero y lo que yo sé es cuánto varía el horario en Greenwich, etcétera, etcétera, en minutos de arco, no en millas. Pero esto si lo quiero en minutos de arco, ¿esto qué es? Esto es el apartamiento a esta latitud entre este punto y este punto. Si el apartamiento es este de aquí, ¿cuántos minutos de arco hay de diferencia entre este meridiano y este? Pues el apartamiento es dividido por el coseno de la latitud. ¿Recordáis las cartas Mercator? ¿No? Pues este es en minutos de arco, no en millas, esta separación entre estos dos puntos. ¿Vale? Insisto, esto lo corregiré para futuras versiones. Esto no lo debí llamar delta AS, sino llámalo como quiera. Este desplazamiento. ¿Vale? Pero ahora, este desplazamiento le vamos a poner un signo menos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que cumplir lo que hemos visto antes. Este desplazamiento hacia el este es negativo y hacia el oeste positivo. Bueno, claro, esto aquí lo que he hecho es trigonometría. No he tenido en cuenta para nada lo que estoy haciendo. Ahora lo tengo en cuenta y le pongo un signo menos, como debe ser, ¿no? Porque, como ya dije, si este desplazamiento es negativo, porque está hacia el este, y los desplazamientos debido a los errores en tiempo son positivos hacia el oeste si delta t es un adelanto, es positivo, lo que acabo de discutir. Entonces, este desplazamiento en general ahora, ¿a qué se deberá? El ángulo sidéreo de la luna, como el reloj está aquí adelantado, el ángulo sidéreo de la luna habrá aumentado esto, ¿veis? Esto es lo que estaba diciendo, no sé por qué lo llamé variación total del ángulo sidéreo, no está bien llamado. Esto es lo que sí que ha variado el ángulo sidéreo de la luna en este tiempo es esta cantidad, que es lo que
dije antes, si la declinación de la Luna no hubiese cambiado durante delta t, pues esta cantidad y esta cantidad serían iguales, es decir, esto sería pues esto de aquí. Pero hay otro efecto, como ya hemos dicho, y es que la declinación, y vuelvo a repetir, perdón, esto es negativo, está hacia el este y es negativo, porque esto es positivo, es un adelanto, y esto es negativo porque esto siempre es más pequeño que esto. Y la segunda contribución, pues es una contribución que se debe a que la declinación de la Luna en el tiempo delta t ha cambiado. Y eso produce un desplazamiento adicional, que en este caso lo he pintado hacia el este, pero que, como vamos a ver ahora, pues puede ser hacia el este, puede ser hacia el oeste, pero en fin, eso lo vamos a discutir ahora. Esto es lo que estaba diciendo, este es el desplazamiento debido a la diferente variación del horario en Greenwich de la Luna y de las estrellas, es decir, esta es la variación del ángulo sideral de la Luna durante delta t. Y esta es la variación debido a la desplazamiento de la recta de altura debido a lo que ha variado la declinación de la Luna durante delta t. Estaba preguntando aquí que si está adelantado o está atrasado el cronómetro, si la situación que me encuentro cuando dibuje la recta de altura de la Luna a partir de la situación observada con las estrellas es esta, pues está adelantado porque ya está claro, ¿no? Ya lo he discutido varias veces. Esta contribución, sin embargo, como ya he comentado también, puede ser hacia el oeste o hacia el oeste o hacia el este, dependiendo de lo que esté haciendo la declinación durante delta t. Es decir, depende para un delta t que es positivo en este caso, pues la declinación puede estar aumentando o disminuyendo, y lo mismo si delta t es negativo, si es un atraso. O sea, depende de si la declinación de la Luna está aumentando o está disminuyendo, ¿vale? ¿Cómo calculamos esa delta? ¿Qué es lo que me falta? Lo que me falta es calcular esto. Entonces, porque veis, esta cantidad de aquí, el total ya lo tengo, en función solo de los datos de la recta de altura de la Luna y de esto que es exacto, que ya lo he calculado. Entonces, este número ya lo sé, ya sé cuántos minutos de arco hay en total aquí. Estos minutos de arco ya los tengo, este trozo ya lo tengo en función de cuánto está variando el horario en Greenwich de la Luna según en ese día, en ese momento, eso me lo da el almanaque náutico, y de lo que desconozco. Pero ya tengo puesto este trozo solo en función de lo que quiero calcular, que es el error del cronómetro. Lo que quiero hacer ahora es poner esto también en función de datos del almanaque y de cuánto esté adelantado, en este caso el cronómetro, para entonces esto más esto lo igualo a esto y despejo el error del cronómetro. ¿Lo veis, no? Bueno, entonces vamos a calcular esto. Y ahora vienen un poquito más de matemáticas que espero que manejes, y si no, pues tendrás que hacer un acto de fe. Como ya dije alguna vez, llega un momento, esto es navegación astronómica para muy cafeteros, es decir, eso de que ya no había fórmulas y que ni criterios de signo y tal, pues se ha acabado, claro. Es decir, no se puede aprender astronomía sin saber matemáticas, como no se puede aprender historia sin saber leer, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el efecto de lo que varía la declinación de la Luna durante el tiempo delta t de error del cronómetro? Bueno, pues naturalmente recurriendo al triángulo de posición y al teorema de los cosenos. ¿Dudabas que era así? La situación es esta. Estoy aquí, tengo mi situación, la Luna, y tengo datos y este es el triángulo de posición de la Luna. Yo lo he pintado, por ejemplo, con la Luna está al oeste. Bueno, ¿qué conozco de este triángulo de posición? Bueno, pues conozco, esto es exacto porque la latitud que me dieron las estrellas es exacta. Esto es exacto porque aquí no estoy calculando latitud, no estoy calculando ahora altura estimada para hacer una recta altura. Aquí estoy poniendo la altura verdadera que he obtenido de la medida, y como soy un extraordinario almirante de yate, manejo el sextante de manera exacta, no cometo ningún error en la medida. Así que esto es exacto, esto es exacto, esto es el ángulo en el polo. ¿Qué ocurre durante delta t? Como esto no cambia y esto no cambia, pero esto sí cambia,
un tiempo, por cierto, antes de que cambie, pues ¿qué se cumple aquí? El famoso teorema de los cosenos. Coseno de este es coseno de este por coseno de este, más seno de este por seno de este por el coseno de p. Entonces, ¿qué ocurre durante delta t? Pues durante delta t, lo que ocurre es que si yo dibujo el triángulo de posición delta t después, lo que ha pasado es que, ¿qué ha cambiado? Este lado no cambia porque mi medida es la que es y mi latitud es exacta. Lo que ha cambiado es la declinación de la luna y por lo tanto ha cambiado la codeclinación. Pero si cambio la declinación de la luna y cambio la codeclinación, por ejemplo, aquí voy a hacerlo así. Vamos a suponer ahora que la codeclinación de la luna, delta t después, esto sigue siendo lo mismo porque la altura no ha variado, la altura es la que he medido. Entonces este ángulo es exactamente igual a este. Entonces lo que ha cambiado es la codeclinación, que ahora es la que tenía antes, más lo que haya variado la codeclinación. ¿Y a qué se debe esta variación de la codeclinación? Pues naturalmente a que ha cambiado la declinación de la luna durante delta t. Como aquí la codeclinación es más grande, estoy más lejos del polo norte. ¿Qué quiere decir? Pues si la declinación es norte, es que la declinación está, ¿qué? Disminuyendo con el tiempo, porque os recuerdo que esto es si es norte, esto es 90 menos la declinación. Si 90 menos la declinación es más grande, es que la declinación es más pequeña. Y si la declinación es sur, es que en valor absoluto, claro, está aumentando de manera, porque esto sería 90 más la declinación. Esto está claro, ¿no? Bueno, entonces, como consecuencia de esto, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, esto no ha cambiado, esto no ha cambiado, ha cambiado esto, y como consecuencia, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ocurre? Que cambia el horario en el lugar de la luna, es decir, el ángulo en el polo, pero en el lugar por el camino más corto, el ángulo en el polo. El ángulo en el polo, que antes era este, pues ahora es este de aquí. Eso es lo que ha cambiado el horario, el ángulo en el lugar, el horario en el lugar, o sea, el ángulo en el polo durante delta t como consecuencia del cambio diferencial de codeclinación debido al cambio de declinación de la luna durante delta t, sin que cambie mi latitud y sin que cambie la altura, que es la que es. Lo veis, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede calcular esto en función de esto? Pues diferenciando la relación que hay entre todas las variables, que es diferenciando esta ecuación. Y aquí es lo que te decía, si no sabes cálculo infinitesimal, pues esto me tendrás que creer, y si sabes cálculo infinitesimal, pues esto es trivial, porque si yo diferencio a esto, pues lo que tengo que hacer es hallar las derivadas parciales con respecto a delta y multiplicar por la diferencial de delta, y hallar las derivadas parciales con respecto a p y multiplicar por la diferencial de p. Pero como esto es constante, pues eso da esto. Como a, v y phi 0 son constantes, pues la diferencial de esto es 0, y esto da pues la menos seno, que es la derivada del coseno, más coseno de delta, que es la derivada de esto con respecto a delta, todo ello multiplicado por la diferencial de codeclinación, y la derivada de esto con respecto a p, pues es seno, coseno, por menos seno, por eso he cambiado este signo más un signo menos, por diferencial de p. La diferencial de esta ecuación, teniendo en cuenta que AV y phi 0 son constantes. Entonces de ahí despejáis que lo que varía P debido a la variación de delta A, pues es esto, despejando. Y esto lo voy a llamar gamma mayúscula para no estar escribiendo tanto, y entonces esto lo escribo como gamma por delta A. Diferencial de delta mayúscula, diferencial de la codeclinación. Pero ahora le pongo un signo menos. ¿Por qué le pongo un signo menos más? Menos si el ángulo en el polo es hacia la luna, hacia el oeste, como en este caso, y más si es al este. ¿Por qué? Porque fijaros, si el ángulo en el polo oeste, como está dibujado en este caso, resulta que la codeclinación ha aumentado y sin embargo la
el ángulo en el polo ha disminuido. Este ángulo ha disminuido. La variación de ángulo en el polo ha sido negativa. ¿Por qué? Porque los ángulos en el polo se miden hacia el oeste, los horarios, esto es un horario en el lugar se mide hacia el oeste, y este ángulo ahora también es oeste, pero es más pequeño. Luego, si el ángulo en el polo es oeste, un aumento de codeclinación disminuye el ángulo en el polo, luego hay un signo menos son delta P y delta de codeclinación son de signos contrarios, por eso le ponemos un signo menos. Pero si el ángulo del polo es este, pues ocurre exactamente lo contrario. El valor absoluto de P, si os hacéis este mismo dibujito, como este lado es fijo, pues el lado de aquí estará desplazado también haciendo P más pequeño en valor absoluto. Pero resulta que como los horarios son positivos hacia el oeste, pues hacer un ángulo en el polo este, hacerlo menos este, es aumentarlo. ¿Me explico? Por eso aquí hay un más si si el ángulo del polo de la Luna es hacia el este. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces ahora, así que esto lo que me da es cuánto varía esto en función de lo que varía esto, pero tengo que tener en cuenta los signos adecuadamente. Pero ahora yo lo que quiero saber es cuánto varía el ángulo en el polo en función de lo que haya variado la declinación y no la codeclinación, porque claro, yo lo que puedo sacar del almanaque es cuánto está variando la declinación por hora, no la codeclinación. Entonces, pero bueno, como usamos el polo norte siempre como vértice, pues la codeclinación es 90 grados menos delta si la declinación es norte, y es 90 grados más delta si la declinación es sur. De manera que entonces sí, pues lo que estaba diciendo. Entonces si hacéis la diferencial de esto, pues evidentemente la diferencial de delta se escribe en función de la diferencial la diferencial de codeclinación se escribe en función de la diferencial de declinación, poniéndole un signo menos si la declinación es norte y un signo más si la declinación es sur. ¿Y de dónde saco yo la diferencial de delta? Pues otra vez voy al almanaque y tengo lo equivalente a que tenía para lo que está variando el horario, también lo tengo para lo que está variando la declinación. ¿Qué es esto que hay aquí, esta diferencia? Pues exactamente lo mismo que esto era, lo que varía el horario, esto me da lo que varía el horario de la Luna entre 2 horas de más con respecto a los 859 minutos creo que era, pues esto me da lo que está variando la declinación durante las 2 horas entre medias de las cuales está, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es lo que llamo, entonces llamo ahora, estos son décimas de minuto también, décimas de minuto. Entonces si llamo mu, igual que antes llamé nu a esto dividido entre 10, llamo nu, pero esto es nu. Esto es mu y nu, nu era la de antes, esta mu, pues llamo a la diferencia de declinación dividido por 10 para que sean minutos de arco. O sea, y cuidado, que ahora, mientras que la nu, que era la variación esta la diferencia está dividido por 10 es siempre positiva porque los horarios siempre aumentan, aquí esta nu puede tener signo porque puede ser negativa o positiva según que la declinación en valor absoluto, olvidaros de este signo porque los signos ya los hemos tenido en cuenta aquí, lo veis, entonces ya están puestos aquí los signos estos, así que ahora lo que tengo que ver es si el valor absoluto es cada vez más grande o cada vez más pequeño. Aquí cada vez es más pequeño, ¿no? Luego esta nu es negativa, ¿lo veis? O sea, esta nu no es más que restar dos declinaciones consecutivas y te pone ahí entre las 2 horas en décimas de minuto lo que da la diferencia. Bueno, pues yo tengo que mirar si está aumentando o está disminuyendo para ponerle un signo menos, si está disminuyendo el valor absoluto o está aumentando, ¿vale? Bueno, entonces lo que tengo ahora es esto. Ahora esto lo sustituyo, claro, esto es lo que aumenta o disminuye en 1 hora, como mi reloj tiene un error de delta t hora, pues otra vez lo mismo. Finalmente el diferencial de codeclinación pues es
pues esto, ¿vale? Y entonces si sustituyo aquí, pues lo que tengo es que la variación del ángulo en el polo debido a lo que ha variado durante el tiempo delta t, debido a lo que ha variado en ese tiempo la declinación de la luna, es todo este follón de aquí. ¿Lo veis? Insisto, con estos dos signos menos si este menos sale de aquí, menos si era hacia si el ángulo en el polo es oeste, más si el ángulo en el polo es este, y este de aquí es menos si la declinación de la luna es norte, más si la declinación de la luna es sur. Y entonces ya está, porque ahora ya tengo lo que estaba diciendo antes. Voy a irme rápidamente aquí. Tenía que haber repetido este dibujo. Oh, me vengo aquí. Todo esto que había calculado aquí, que son minutos de arco, son estos minutos de arco que se deben a la variación del horario en Greenwich de la luna durante el tiempo delta t, más esto que se debe a la variación del ángulo en el polo de la luna durante delta t debido a la variación inducido o ocasionado por la variación de la declinación de la luna durante ese tiempo. Así que esto, que es esto de aquí, es esto más esto que acabo de calcular, y eso lo pongo aquí. Vaya, no terminamos. Aquí, esto que lo saco de la recta, aplicando trigonometría en la recta altura de la luna, pues es esto. Y ahora despejo delta t. Todo lo demás es conocido. Si despejáis delta t, esto es para recordarlo cómo tengo que usar estos signos. Si despejáis delta t de aquí, obtenemos esto. Y aquí, insisto, lo conozco todo. He calculado la situación S0, por cierto, antes de que se me olvide, y esta gamma está dado por esto. He calculado la situación S0, S0, que tiene latitud φ0 del corte de las dos rectas de altura de las estrellas, iterado las veces que sean necesarias hasta que eso haya convergido. Esto lo conozco. La diferencia de altura y el azimut de la luna las he calculado calculando la recta de altura, usando como situación de estima esa S0. Esto lo calculó, estos son datos de la luna, la codeclinación de la luna, el ángulo en el polo de la luna. Estos son los datos de la luna en el instante de la observación errónea, y estos datos son del almanaque, la NU y la MU. Así que esto perfectamente calculable. Y ahora ya está, porque ahora ya sé calcular cuál es la longitud buena, porque os recuerdo que S0 está desplazada 902,46 minutos hacia el oeste por cada hora de adelanto del reloj. Así que si ya tengo la hora de adelanto, pues la corrección que tengo que aplicarle a la lambda 0, que es la longitud de la situación obtenida del corte de las dos estrellas, es esta. Hacia el este, si delta t es un adelanto, porque si delta t está adelantado es que S0 está demasiado al oeste con respecto a ese V, que es lo que yo quiero calcular. Luego lo tengo que corregir para el este, y hacia el oeste si es un atraso. Y ya tengo la solución final. O sea, que la latitud ya era buena y la longitud, esto es una V, claro, la latitud buena era la que tenía de las estrellas, y la longitud buena es la longitud de las estrellas corregida de esta manera. O sea que fijaros en lo que ha pasado. He medido la altura de dos estrellas y la altura de la luna con un reloj que estaba marcando, que tiene un error que desconozco, y he sido capaz de determinar, de poner el reloj en hora, he determinado el error que tenía el cronómetro, y he determinado la posición en la que me encuentro. O sea, esto es fantástico, ¿no? Como os imagináis, esto no se hace así en épocas de Maskelyne, porque si ya aplicar el teoremita de los cosenos era una
cosa muy dificultosa a base de logaritmos, pues imaginaros esto, ¿no? Y como siempre, terminaré el vídeo con un ejemplito que es ni más ni menos que, como ya imaginarás, la continuación del ejemplo que había hecho con las dos estrellas. Entonces, vuelvo a repetir, estamos navegando el 15 de diciembre del 21, estamos en esta situación de estima, 4 metros de altura sobre el nivel del mar, error de índice 0. Supongamos primero que nuestro cronómetro está perfectamente en hora, esto es lo mismo que hice ya antes, pero ahora voy a suponer, o sea, ahora voy, y además de medir las estrellas, he medido la luna, ¿veis? Un poquito de tiempo después he medido la altura instrumental de la luna, limbo inferior, y obtuve esto. Si calculáis la recta de altura de esta, os sale esto, y si dibujáis las tres rectas de altura, veis que se cortan en este punto. O sea, insisto, esto es un ejercicio para que veamos cómo funciona el método y de lo que es capaz del método. Esto es todo exacto, las alturas son exactas, la hora es exacta, porque evidentemente estas alturas las he determinado con un programa que me dice las alturas que tiene la luna, y las estrellas, o sea, todo exacto, ¿vale? Pero ahora vamos a suponer, como antes, que el gracioso de turno me adelantó sin que yo me enterara el reloj 12 minutos 10 segundos, lo mismo que antes, así que esta primera parte es la misma. Y entonces lo que pasa es que la altura inferior de la luna, en vez de haber anotado hasta ahora, pues anotamos esta, que está más 10 minutos, 12 minutos 10 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es, con estos datos, yo me quiero situar y me daré cuenta que el reloj está mal, que tiene un atraso o un adelanto, y entonces quiero determinar, poner el reloj en hora y calcular la situación. Entonces empiezo como antes, esto es lo mismo de antes, y por eso voy a ir un poquito más rápido, calculo la recta de altura, me sale el disparate de delta A, digo, ya me he equivocado, repaso las cuentas, no me he equivocado, me aseguro con el Starfinder que lo llevo por allí que las estrellas que he medido son estas, o sea, ya me han hecho la bromita y me han tocado el reloj, o sea, esto es indicación de que el reloj está mal. Bueno, entonces, ¿qué hago? Itero la recta de altura, calculo y obtengo esa situación. O sea, esto es, te acabo de repetir lo que ya conté antes para darle continuidad al ejercicio. Pero ahora, ¿qué hago? Bueno, pues ahora cojo esta situación de altura, esta situación que ya tiene, que sé que esto es correcto, cojo esta situación y con esta situación como situación de estima, calculo, trabajo la recta de altura de la luna. Bueno, eso os venís al almanaque, 16:34 de aquí del almanaque, calculamos los datos, horario en Greenwich, declinación, y ya anoto las diferencias dividido por 10. Diferencia dividido por 10, 14,8. Diferencia dividido por 10, 11. Observo que está aumentando, luego es positivo, ¿vale? Esta siempre es positivo, pero esta puede ser positivo o negativo, es positivo, ¿vale? Siguiente paso, me hago un esquemita, todavía con los esquemitas, me hago un esquemita para calcular el ángulo en el polo. ¿Cuál es el esquemita? Pues desde arriba, Greenwich, horario en Greenwich, de la luna 289,8,2. La luna está aquí, no pinté la luna. Latitud, longitud 12,53 para el este. Yo estoy aquí. Luego, ¿quién es el ángulo en el polo? El ángulo en el polo es este, y es 360 grados menos este, que es la suma de los dos. O sea, el ángulo del polo es eso. Y si hacéis la cuenta, pues da eso, ¿veis? Y es hacia el este. ¿Lo veis? Siguiente paso, pues si la declinación es norte, la codeclinación es 90 menos esto. Si la latitud es norte, la colatitud es esta. ¿Vale? Y ahora ya está. Trabajo la recta altura de la luna con estos datos, triángulo de posición, altura estimada, etcétera, etcétera. Esto ya sabes, dale al pausa y hazlo. El resultado da esto. Y este lo guardo con más decimales. Aquí no tiene sentido porque con el sextante solo la altura observada solo tiene
una décima de minuto de precisión, pero aquí como luego aparece el seno el azimut de la luna, pues guardo los decimales para evitar acumular errores, ¿no? Y ahora pues he hecho la cuenta que ya os recuerdo lo que tenía. Esta era la expresión que había obtenido y aquí lo conozco todo, lo tengo todo. Entonces, primero calculo gamma. Gamma, os recuerdo que era esto. Delta lo tengo, P lo tengo, colatitud lo tengo, cálculo 0, menos 0,70, tal, no trunco, guardo todos los decimales, ya tengo gamma. Así que ahora esto aquí lo conozco todo, solo tengo que deshacer este tremendo lío de signos. ¿Cómo se aplica esto ahora? Pues tengo aquí un menos. Y ahora, P es este o es oeste. P es este, luego el más. Menos por más, menos. Aquí tengo un menos. Menos por... este tiene un menos de aquí. Menos por menos, menos de este, más. Ya llevo un más. Y ahora, ¿declinación es norte o es sur? Es norte, pues entonces el menos. O sea que todo este lío de signos se da como resultado un signo menos con este sin el menos aquí. Ya he tenido en cuenta este signo, ¿lo veis? Así que es 43,46 menos 14,8 más 0,746,7 tal por 11, y todo ello multiplicado por el seno de la luna. El seno de la luna no, el seno de el azimut de la luna, que es este de aquí, y por el coseno de la latitud en la que estoy, que es esta que tenía aquí, que he tapado con esto. ¿Lo veis? Echáis la cuenta y sale que delta t es positivo, lo adelanto, 0,2038 horas. Esto da el adelanto o atraso en horas. Lo paso a minutos y segundos, 12 minutos 14 segundos de adelanto, porque es positivo. Os recuerdo lo que me había puesto el bromista. Hay 4 segundos de diferencia que se deben evidentemente a, bueno, que hay redondeos en la altura de las alturas de la luna a la décima, etcétera, etcétera. O sea, esto es perfecto. Pero ahora sé que la corrección que tengo que aplicar a la latitud esta que tengo aquí de la luna, de la longitud es delta L, lo que ha cambiado el horario en Greenwich de Aries durante los delta t, y es hacia el este si delta t es un adelanto, porque insisto, si delta t es un adelanto, esta longitud obtenida de las estrellas está demasiado al oeste. Bueno, pues si hacéis esta cuentita, esto sale, si multiplicáis esto por esto, salen 183 minutos de arco, que son 3 grados 4 minutos hacia el este. Y por lo tanto, si cogéis la longitud que tengo aquí tapada, miradle para atrás al vídeo, pues me sale la situación verdadera, es la latitud es esta, la que tenía aquí, y la longitud es la longitud de este, más, porque esto era este, pues más 340, 1556,6. Y os recuerdo aquí lo que habíamos obtenido al principio cuando todo era exacto. Es decir, resumiendo, tengo un error de una décima en la latitud y 3 décimas de minuto en la longitud, que se deben, claro, porque todo es exacto, pero claro, aquí hay redondeos porque no tengo más precisión posible. Y claro, hay que cuidar mucho la precisión porque, como os digo, esto está basado en este efecto. Además, bueno, de esta pequeña corrección, pero sobre todo en este efecto que es la diferencia de que viene de la diferencia de variación de los horarios en el tiempo delta t, de la diferencia que hay en la variación del horario en Greenwich de la luna y de las estrellas debido al movimiento hacia el este con respecto a las estrellas. O sea, hemos usado la misma base astronómica del método de las distancias lunares, pero de una manera que nos evita medir distancias lunares. Por eso este vídeo lo he incluido como parte de las distancias lunares, aunque no he medido una distancia lunar en absoluto. Espero que lo practiques y me digas si eres capaz de poner en hora un reloj y situarte de esta manera. Hasta la próxima.